Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lucas de Minu. Vamos a guardar unos minutitos a que terminen de ingresar los participantes que faltan y damos por comenzada este encuentro. Mientras esperamos a que terminen a que terminen de conectarse, nosotros les vamos a pedir que los participantes, por favor, pongan en su nombre el colegio al cual pertenecen. Y también comentarles un poquito la dinámica. La dinámica para hacer preguntas, vamos a utilizar el chat, los micrófonos van a estar bloqueados para así mantenemos un orden. Muy bien, tenemos hoy una gran convocatoria, colegios de varios lados, de varias provincias. Es un gusto. Ya para arrancar, primeramente vamos a pedir tanto a Promesa Climática como al PNUD, como también a Minu unas breves palabras de bienvenida. Que si quieren arrancar, María Eugenia. Bueno, buenos días a todas, a todos. La verdad, un honor poder arrancar con este encuentro. Yo soy María Eugenia Maru Di Paola, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y bueno, quiero agradecer en primer lugar al MINU por todo el trabajo, el empuje de siempre. Especialmente a Martín, a Lucas y a todo el equipo, y quiero agradecer al equipo de PNUD de Promesa Climática. Elena López Ruf, la coordinadora de Promesa Climática, está aquí presente y también estuvo trabajando arduamente, y también al equipo de Estocolmo más 50, Naya Cubelier también está aquí y va a formar parte de la presentación. Para ir directo al grano y no tomar mucho tiempo, porque vamos a tener muchas cosas para trabajar en conjunto, el rol de los jóvenes y las jóvenes es fundamental en materia climática. Históricamente, los temas ambientales, esto que ustedes escuchan, que es Estocolmo más 50, que la temática ambiental empezó a nivel global hace 50 años en una conferencia internacional, fruto de muchos reclamos previos, acciones previas, en distintos ámbitos de la ciudadanía, ¿sí? También de los ámbitos académicos. Entonces, generalmente la respuesta de Naciones Unidas a los temas se da por necesidades que manifiestan las comunidades, los países, y la temática ambiental no escapa a eso. Entonces, por eso, a 50 años de Estocolmo, estamos ahora tratando de fomentar desde el PNUD, desde Naciones Unidas y otras organizaciones, la reflexión para la acción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿dónde estamos y hacia dónde queremos ir? Y en materia climática, venimos desde hace tiempo trabajando mucho, y a ustedes les va a sonar Promesa Climática. ¿Por qué? Y porque el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, que forma parte de Naciones Unidas y en el cual yo trabajo, brega para colaborar con los gobiernos, los sectores. ¿Para qué? Para que cambiemos, transformemos una realidad muy difícil que vamos a ver a lo largo de la jornada de hoy, que tiene que ver con un calentamiento global provocado por los seres humanos, que tenemos que hacer que ahora cambie en el buen sentido, ¿no? Entonces, ustedes van a ver estas dos iniciativas, Promesa Climática, Estocolmo más 50, que forman parte
del flyer, del logo, pero no es simplemente un sello, son esfuerzos en los cuales nos unimos con el MINU y también con organismos del Estado, de la sociedad civil, para trabajar en torno a fortalecer la acción de los y las jóvenes para el cambio. Los jóvenes y las jóvenes vienen poniendo el tema en agenda y pidiendo cambios y generando cambios, y creemos que el rol de ustedes es fundamental. Por eso hoy estamos acá juntos y juntas. Ya luego en mi presentación temática me voy a explayar un poco más. Le dejo la palabra a Martín. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Desde MINU es un placer que estemos trabajando juntos para que más jóvenes puedan participar de los diálogos en este proceso que contás de lo que era Estocolmo más 50, que seguramente para muchos hasta hoy no sabíamos qué era. Pasó hace mucho, pero fue el inicio, y en este momento en una agenda ambiental que los jóvenes se la apropiaron, y lo bueno es hacerlo. A nosotros nos parecía que muchas veces cuando se hacen este tipo de actividades se piensa en jóvenes activistas, en jóvenes universitarios, y nos parecía genial poder traer esto a las aulas, poder pensar que jóvenes de escuelas puedan tener esta oportunidad de escuchar a expertos, a jóvenes activistas que ya están trabajando para combatir el cambio climático, y es por eso que pensamos en hacer una actividad en horario escolar, con el aula entera, justamente para poder acercar estas temáticas y que no sea algo lejano, algo que escuchamos o leemos en los diarios, en los blogs, en las páginas de internet, en las redes sociales. Y también es para nosotros muy importante poder federalizar lo más posible este tipo de actividades. Antes de la pandemia muchos se hacían en las capitales de las provincias, en la ciudad de Buenos Aires. La tecnología nos permite poder romper esas barreras también, y me pone muy contento y agradezco muchísimo a todas las escuelas que se comprometieron para participar y que se apropiaron de esta propuesta que hoy las acercamos. Tenemos escuelas desde Misiones, Entre Ríos, a Trelew, Chubut, de varias localidades de la provincia de Buenos Aires, de Carmen de Areco, de Quilmes, de Pilar. Tenemos, la verdad, una diversidad de escuelas, también de Mercedes, de la ciudad de Buenos Aires, que también nos permite la tecnología y nos permite hacer estas actividades virtuales, y que esperamos que la puedan aprovechar. La idea de hoy es poder entender un poco cómo arrancó el cambio climático a hacer, y qué pasa 50 años después, que ya van a estar escuchando que las cosas no están mejor, sino que estamos cada vez más complicados, y es necesario que las nuevas generaciones, que todos los jóvenes y las jóvenes se involucren para tratar de revertirlo. Y como van a ver después, hay muchas cosas que se pueden hacer, y no todas son de los gobiernos o de los organismos internacionales, y parte de hoy también era mostrar ejemplos para poder hacerlo. Así que quiero agradecerles al PNUD y Promesa Climática por habernos invitado a pensar juntos cómo llegar a más jóvenes, a María Paula, a Leonel, Sofía, Catalina, Naya, y obviamente María Eugenia por acompañarnos y aceptar el desafío de hablarles a chicos que están en las escuelas, están en los colegios secundarios, para poder justamente activarnos y contagiarnos ganas de involucrarnos. Así que muchísimas gracias de parte de todo el equipo de MINU, y acá estamos para disfrutar esta mañana. Saludos. Y te invito, Elena, a decir unas palabras también. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Bueno, la verdad es una alegría, como decía Maru recién, estoy acompañando desde la iniciativa Promesa Climática del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y bueno, desde el año pasado venimos trabajando junto con jóvenes en poder generar estos talleres de sensibilización para promover la acción climática. La verdad que estamos muy contentos de que este año podamos empezarlo concretando estos talleres con los colegios junto a ustedes, que la verdad era un deseo que teníamos ya de hace un tiempo, y bueno, y poder estar aquí junto con el MINU, la verdad es una alegría, y esperemos que, bueno, que puedan aprovecharlo y podamos continuar generando estas instancias que son tan importantes para la acción climática. Así que muchas gracias, Martín. Bueno, yo me presento, soy Fabiana y trabajo en el área de participación democrática en conjunto con Lucas.
voy a estar presentando el panel del rol de los jóvenes en la acción climática, donde va a estar Naya, va a estar Leo y va a estar Sofi. Así que bueno, nos vamos a ver un ratito ahí, así que le cedo la palabra a Lucas, así él también se presenta. Bueno, ¿qué tal nuevamente? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Así como dijo Fabi, mi nombre es Lucas, trabajo también con ella en MINU, en el área de participación democrática, y voy a estar acompañándolas y acompañándolos en el panel introductorio, al cual responde a la pregunta, ¿por qué nos tiene que importar tanto el cambio climático? En este panel nos van a acompañar Catarina Ciaín, María Eugenia y Paola, y María Paula Vizcardo. Comenzando con Cata, les voy a contar un poquito. Ella es abogada, graduada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en Derecho Ambiental por la UBA, maestrando en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella y en Derecho Ambiental y Energía por la Universidad de Georgetown. Recientemente ella fue asesora en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación entre 2019 y 2022, y ahora nos va a contar un poquito sobre el vínculo de los jóvenes y la importancia que el cambio climático presenta. Catalina, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer tanto a la gente de MINU, a Promesa Climática, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y a Estocolmo 50 por la invitación. La verdad es que es un gusto estar acá y contribuir desde mi humilde punto de vista de estudiante a concientizar sobre el rol de la juventud en la acción climática. Como suele decir Maru Di Paola, quien para mí es una gran mentora, se trata de ir polinizando estos ámbitos tan ricos porque al fin y al cabo son ustedes quienes dentro de no mucho tiempo van a estar trabajando con estas cuestiones. Y a esto quería llegar también un poco, ¿por qué nos tiene que importar el cambio climático? La verdad es que para mí mi intención fundamental en estos minutos es transmitir cómo, sea lo que sea que ustedes decidan estudiar, o lo que sea que se dediquen en este futuro cercano, van a encontrar que la agenda climática les va a ser transversal a lo que desempeñen. Ya sea se desempeñen desde el sector privado, trabajando en una empresa, no sé, desarrollando un programa de responsabilidad social empresarial, que es lo que se viene, lo van a escuchar muchísimo seguramente en el futuro, o desde el sector público, trabajen para la agencia o ministerio que sea, o como emprendedores, ¿no? Hoy en día los consumidores cada vez están siendo más conscientes de sus elecciones, y en este sentido es importante diseñar productos y servicios con materiales sostenibles, por ejemplo, o desde la sociedad civil, ya sea que trabajen para una asociación o para una ONG, o simplemente desde su rol de ciudadanos, reclamando los derechos que les corresponden a tener una participación activa en la toma de decisiones ambientales. Necesitamos hacer un cambio rotundo en nuestro modelo de producción y consumo, y esto está a la luz, para poder primero mitigar las causas del calentamiento global, pero también para adaptarnos a las consecuencias de lo que ya sabemos esto implica. Entonces, implementar estas soluciones va a llevar un tiempo, pero lo importante y lo que me gustaría dejar es que la gente está empezando a reaccionar y que va a ser tarea de ustedes contribuir a que esto siga sucediendo. Me gustaría entonces hablar sobre 3 ejes, muy brevemente, para dejarlos como disparadores y que se siga profundizando. Primero, que el cambio climático es un fenómeno que no solo es ambiental, sino que también es social, y que acarrea mucha inequidad. ¿Por qué? Porque el cambio climático está afectando a nuestras comunidades, a nuestros hogares, a nuestro modo de vida. Sin embargo, no nos está afectando a todos por igual, ni tampoco nos va a afectar a todos por igual. Hay gente perdiendo sus hogares, hay conflictos de inmigración, hay conflictos por la competición, por recursos que son limitados. Si algo de esto les suena es porque entonces están en buen camino y están actualizados en la agenda. Hoy en día se habla mucho de las comunidades en primera línea, que son las más vulnerables. Ya en la COP26 se habló de que las mujeres, las comunidades rurales, las comunidades indígenas son los sectores más vulnerables y más propensos a sentir las consecuencias del cambio climático. Y qué paradoja, porque son quienes contribuyen mínimamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero son quienes más las sienten. También otra cuestión de la cual se está hablando muchísimo es sobre los refugiados o migrantes climáticos. Hay muchas personas que se están viendo forzadas a abandonar sus territorios, sus países, y esto va a suceder muchísimo en el futuro. De hecho,
el término refugiados o migrantes climáticos, que todavía no se ha decidido por cuál ir. Se está hablando de generar un tratado a nivel internacional sobre esta cuestión, o incluso enmendar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas. Después me gustaría hablar sobre un segundo eje, que es la mitigación del cambio climático. Cuando hablamos de mitigación, estamos refiriéndonos a las causas, ¿no? Atacar las causas del calentamiento global. Y esto tiene que ver con reducir las emisiones de carbono y de otros gases con potencial de calentamiento global. En particular, quería hablar un poco del metano, ¿no? Que es uno de los gases más peligrosos porque tiene mucho potencial de calentamiento global, pero que a su vez los expertos están hablando de que recortar las emisiones de metano es una gran oportunidad, porque el metano permanece en la atmósfera menos tiempo que el carbono. ¿Y de dónde vienen estas emisiones de metano? Quería hablar muy brevemente para que podamos ubicar, digamos, quiénes son los sectores que más producen estas emisiones. Por un lado tenemos la producción de energía, ¿no? Y en nuestro país esto es muy importante, porque es un desafío y es una oportunidad al mismo tiempo, ¿no? Tenemos una gran cantidad de producción y de quema de combustibles fósiles en nuestro país. El gas natural, el petróleo, emiten muchísimos gases de efecto invernadero. ¿Cómo combatimos esto? Bueno, van a escuchar seguramente a lo largo de este panel, y en el futuro, si les interesa el tema, el término transición energética justa. ¿Qué es la transición energética? Básicamente es tratar de volcarnos cada vez más hacia las energías renovables. Cuando hablamos de energías renovables nos estamos refiriendo a energía eólica, energía solar. También hay gente que habla de opciones como también energía nuclear, y no solo acudir a los recursos que son escasos. ¿Por qué? Porque necesitamos dejarle a las generaciones venideras un mundo con las mismas posibilidades que tuvimos nosotros. Entonces, con una transición energética justa, necesitamos una oferta de energía que sea limpia. Y también tenemos una contracara, ¿no? Hablando un poco de la demanda de energía, también van a escuchar el término eficiencia energética. Necesitamos consumidores responsables. ¿Y de qué hablamos cuando decimos consumidores responsables? Bueno, hablamos de cada uno de nosotros cuando estamos en nuestras casas y consumimos energía, pero también hablamos de los grandes consumidores, ¿no? De lo que es la industria, de lo que es el transporte. Necesitamos reconvertir el modelo energético. Por otro lado, también uno de los grandes sectores emisores de gases de efecto invernadero tiene que ver con la mala gestión de residuos. Ustedes habrán visto que en Argentina hay muchísimos basurales a cielo abierto. Los basurales a cielo abierto emiten mucho metano, que es este gas del que veníamos hablando. ¿Y cómo combatimos esto? Bueno, con economía circular. También es otro concepto que seguramente van a escuchar mucho a lo largo de este panel. ¿Qué es la economía circular? Bueno, intentar ir desde un modelo que venía siendo lineal, es decir, de generar y de tirar, a uno más circular que tenga como objeto, primero, reducir, ¿no? El mejor residuo es el que no se genera, pero también reutilizar lo que consumimos, reciclar, utilizar y ver en los residuos un recurso para que esos recursos puedan ser insertados en otros circuitos productivos, y en última instancia, disponer el rechazo. Y de esta manera vamos a poder reconvertir la gestión de residuos. Y, por supuesto, reducir las emisiones de metano. Otro sector muy importante que emite muchísimos gases de efecto invernadero tiene que ver con la agricultura y la ganadería. Y en nuestro país ustedes sabrán que es una actividad preponderante. Entonces, bueno, también cómo combatimos esto, con tecnología, tratando de compatibilizar lo que es el desarrollo económico con la tutela ambiental. Y con todas estas medidas de mitigación, ¿qué es lo que podemos hacer? Recordemos que cuando hablamos de mitigación estamos hablando de las causas del cambio climático. Podemos frenar o ralentizar los efectos del calentamiento global y darle tiempo a las comunidades para poder adaptarse. Y con esto paso al tercer eje, que es la adaptación al cambio climático.
¿De qué hablamos cuando hablamos de adaptación? Hablamos de las consecuencias, es decir, de todos los desastres naturales que podemos ver y que vemos en las noticias todos los días, ¿no? Las tormentas, las inundaciones, los huracanes, las sequías, la suba del nivel del mar, todas esas cuestiones que hacen que las comunidades más vulnerables se vean afectadas. Entonces tenemos que prepararnos en todos los niveles y ante todas las oportunidades para adaptarnos a estas consecuencias del cambio climático. No solo los gobiernos están evaluando cómo responder, sino que también todos los sectores tienen un rol preponderante. Ustedes van a tener un rol preponderante desde cualquiera sea la profesión o actividad que desempeñen en el futuro. ¿Qué podemos hacer para adaptarnos al cambio climático? Bueno, desde el desarrollo de tecnologías, hogares con eficiencia energética, infraestructura con eficiencia energética, plantación de árboles, muchísimas medidas que pueden hacer que nos podamos adaptar mejor. El otro día estaba viendo que acá en DC se están instalando estos edificios verdes que tienen en las terrazas muchas plantas, para que justamente, y es un gran beneficio, ¿no? para adaptación al cambio climático, y que justamente lo que hizo el gobierno es poner una especie de impuesto de 5 centavos en las bolsas de plástico, ¿sí? Es decir, cada vez que vos compras una bolsa de plástico te van a cobrar 5 centavos extra, y con eso están financiando estas terrazas verdes para los edificios. Eso, bueno, es una medida mínima, ¿no? Pero como un ejemplo de cómo el gobierno puede tener una medida de adaptación al cambio climático y financiarla, ¿no? Y con esto se reduce, por ejemplo, la probabilidad de que las inundaciones aledañas va a absorber el agua de la lluvia, que de otra manera se iría por las cañerías, por los sistemas pluviales que suelen colapsarse enseguida. Entonces estás evitando muchísimas de las consecuencias del calentamiento global. Pero tan importante como la tecnología y la infraestructura, hay un elemento que es fundamental y en el que ustedes tienen también un rol preponderante. Se necesita del factor humano, se necesita una mejor planificación, se necesitan sistemas para poder evacuar, por ejemplo, se necesita entender cómo la gente toma decisiones en tiempos de crisis y por qué. Vamos a necesitar poder ayudar a estas comunidades que se van a ver afectadas por el cambio climático. El otro día tengo una profesora que nos dijo una frase que me quedó resonando en la cabeza y creo que tiene mucha razón. Dijo, la adaptación al cambio climático es muy importante para dejársela solo a los expertos. Le preguntamos por qué. Y nos dijo, simplemente porque no hay expertos, porque estamos entrando en un terreno desconocido, nuevo, y el expertise sigue siendo basado en el pasado. Las profesiones muchas veces están basándose en un modelo del pasado y necesitamos hacer un cambio de paradigma. Es todo muy nuevo y muy dinámico y por lo tanto va a requerir de esfuerzos, no solo individuales, sino también conjuntos. Y aquí está el rol central de ustedes, que son las futuras generaciones. Por un lado, para defender y para exigir a los gobiernos políticas adecuadas para mitigar y para adaptar al cambio climático, y por otro lado, para cambiar el modelo basado en el pasado desde cualquiera sea la profesión o actividad que desarrollen. Está en nosotros entonces mirar de qué manera podemos contribuir y buscar formas conjuntas, no solo para sobrevivir, no es lo que queremos, solamente sobrevivir, sino que queremos prosperar y dejarle a las generaciones futuras un mundo con las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. No hay arreglos rápidos, todos estamos aprendiendo sobre la marcha, pero es importante que pongamos sobre la mesa estas discusiones. Y para finalizar, creo que ya me quedan poquitos minutos, también poner en agenda algunas acciones contradictorias, ¿no? Como por ejemplo, en 2019 en la COP25, Greta Thunberg, que ustedes saben es una gran referente de los jóvenes en la acción climática, llegaba en su velero tras cruzar el Atlántico para evitar emisiones, mientras que los líderes mundiales llegaban en sus jets privados, emitiendo enormes cantidades de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos ahí acciones contradictorias? O por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar del conflicto de Rusia-Ucrania.
esto develó una gran dependencia de muchísimos países en lo que es el petróleo y el gas natural. Mientras que, por ejemplo, el presidente Biden acá en Estados Unidos hace promesas de carbono neutralidad y de emisiones cero para 2050, al mismo tiempo le está pidiendo a empresas nacionales petroleras que aumenten la producción para poder satisfacer la demanda interna. Entonces, hay muchas acciones contradictorias, y a lo que quiero llegar es que es el rol de ustedes como ciudadanos poner esto sobre la agenda y reclamar una toma de decisión por parte de los gobiernos que sea dirigida a combatir, a adaptarnos, a combatir las causas del cambio climático y a adaptarnos a sus consecuencias. Así que, bueno, creo que ya estamos con los minutos, pero solo decir que a 50 años de esta conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano, que fue en 1972, necesitamos compromisos que sean asequibles y en donde se ponga sobre la mesa todos los sectores, a los gobiernos, a la sociedad civil y al sector privado también. Necesitamos un esfuerzo conjunto, y el esfuerzo y el rol de ustedes va a ser muy importante, desde donde sea que se encuentren parados luego de terminar sus estudios. Genial. Bueno, muy interesante, Cata. Muchas gracias. Abrimos el espacio a una pregunta para hacer por chat. Nosotros vamos a leer y Cata responder. Muy bien. Para poder agilizar, lo que vamos a hacer es las preguntas, las hacemos al final. ¿Te parece, Cata, si hacemos todas al final? Para comenzar, invito a María Eugenia, nos va a estar acompañando en este momento. Maru es abogada, también como Gata, reside en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en régimen jurídico de recursos naturales, petróleo y gas por la Universidad de Buenos Aires, y actualmente es coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Maru nos va a estar contando un poquito sobre el impulso que da el sistema de Naciones Unidas a la lucha contra el cambio climático. Y con esto, te cedo la palabra, Maru. Muchas gracias, Lucas. Un gusto escucharla también a Cata, que es una joven súper destacada y comprometida con la cuestión ambiental y la cuestión climática. Gracias, Cata. Yo quisiera hacer una serie de... compartir con ustedes una serie de temas que están vinculados a qué hace el sistema, pero que también están vinculados a cómo se toman las decisiones, ¿no?, en materia ambiental. Y que tienen que ver, por un lado, con la información, cómo nos informamos para tomar decisiones. Pasa en todos lados, pasa en el mundo, nos pasa a nosotros, hoy estamos acá reunidos. Cómo trabajar y qué hace PNUD con los gobiernos, ¿sí?, y con los sectores para trabajar en este sentido, con la necesidad de transformar esta realidad tan difícil. Y por último, algunas apreciaciones, pero que van muy en línea de lo que excelentemente graficaba Cata, y que también antes refería también él. Entonces, en primer lugar, la información. ¿Yo puedo compartir pantalla? ¿Puede ser? Porque quiero... Sí, Maru. Voy a basarme en un material excelente que preparó Elena para Promesa Climática, que va a servir para que grafiquemos línea de tiempo, ¿no?, y algunos documentos de apoyatura. A ver. Ahí. ¿Ahí pueden ver? Sí, se ve perfecto. Bárbaro. Entonces,
ustedes van a ver ahí que esto de Estocolmo más 50 y de los 50 años de Estocolmo tiene una referencia en el 72, porque como les decía antes, allí empezó a plantearse a nivel global, en una conferencia internacional, la necesidad de reconocer el derecho al ambiente, las acciones que debemos hacer para poder convivir como sociedad y vivir armónicamente y cambiar esa noción que venía como en una inercia de que el crecimiento era inagotable y los recursos eran inagotables, y no, en el 72 la Conferencia de Naciones Unidas nos dice, basándose en un estudio, justamente ahí vamos a la información, ¿no? Donde quiero empezar. Basándose en un estudio que se dio en llamar Los Límites del Crecimiento, encargado por una organización llamada el Club de Roma, a un instituto académico, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ese fue un documento previo muy importante para que los representantes de los distintos estados en Naciones Unidas decidieran generar una declaración para el reconocimiento del derecho al ambiente, el reconocimiento de que necesitamos vincularnos de otra manera, armónica, con un desarrollo diferente, que luego se dio en llamar desarrollo sostenible, que es este desarrollo por el cual nosotros planteamos y luego aprobó bastantes años más tarde, pero los objetivos de desarrollo sostenible, que por ahí escucharon nombrar, que tienen que ver con un desarrollo que considere la protección ambiental, la inclusión social y el crecimiento económico, ¿sí? Entonces, allí vemos en la línea de tiempo que el 72 es una referencia, pero es, digamos, un punto de partida, porque lo que vamos a ver es que a medida que fue pasando el tiempo, se ha ido avanzando en decisiones globales y locales, es decir, Naciones Unidas trabaja a nivel global, pero también junto a los países y a los territorios a nivel local. Entonces lo que vamos a ver es que, por ejemplo, en el 92 se aprueba la Convención de Marco de Cambio Climático, ¿sí? Es cuando el mundo decide, vamos a actuar contra el cambio climático. Pero para llegar a esta decisión, antes, fíjense que ahí en la línea de tiempo, en el 88 dice, se estableció el IPCC. ¿Qué es esto del IPCC? El IPCC es el panel Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Cada vez que ustedes quieran obtener información seria en materia de cambio climático, es muy importante que vayan, tiene una página, el IPCC, mucha información y cada vez más tiene versiones, no solo porque son documentos técnicos, sólidos. Imagínense que el IPCC se crea en el 88 para reunir a científicos, expertos de todo el mundo, que año tras año van generando documentación. ¿Para qué? Para que sepamos cómo está nuestro planeta y cómo deberíamos obrar para que la temperatura no siga aumentando y para que los efectos adversos, que son esas consecuencias del cambio climático que ustedes ven allí en pantalla, sean cada vez menores y que podamos adaptarnos de la mejor manera a esas consecuencias. Previamente, Cata hizo referencia a las principales actividades, las principales fuentes, sectores vinculados a el cambio climático, entonces no voy a ahondar en esto, me parece que es muy clara respecto de las actividades que generamos los seres humanos y a partir de las cuales se emiten los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, pero es muy importante saber que esto en un principio había una biblioteca que lo discutía mucho. Entonces,
¿qué decide Naciones Unidas? La Organización Meteorológica Mundial, el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, crea este IPCC. Y ustedes deben haber visto en las redes y demás, que hace muy poco salió el último informe que hace este organismo, y que justamente nos dice que se están desarrollando acciones, que hay herramientas de la tecnología, de la innovación que pueden servir en tal sentido, pero que tenemos que acelerar los esfuerzos que estamos realizando. Los estados, el sector empresarial, la comunidad, en sus patrones de todos nosotros, en nuestros patrones de consumo, cómo consumimos, qué elegimos consumir. Y esto, de alguna manera, me hace volver a esta temática de la información a otro informe muy más reciente, no más reciente, más que el informe de desarrollo humano que empieza a generar el PNUD, la institución de Naciones Unidas, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, ya hace 30 años, que tiene que ver con cuál es el vínculo de los seres humanos con el medio, y cómo consideramos si el desarrollo humano lo podemos medir solo en términos del Producto Bruto Interno de un país, solo en términos económicos clásicos, o deberíamos considerarlo en términos más integrales. Y este informe, que se hace 30 años, la portada en colorado del último, hace 2 años se generó otro informe muy importante, que abona en esto del cambio de los patrones de consumo y producción. ¿Cómo deberíamos transformar nuestra realidad? ¿Por qué? Porque lo que dice este informe es, no solamente tenemos que medir el desarrollo humano integralmente en si accedemos a la salud, la educación, ¿sí? Ya no es solo el Producto Bruto Interno de un país, sino tener todo esto en cuenta, y esto lo viene planteando el PNUD desde 1990, sino que también tenemos que medir cómo los países, aparte de ese desarrollo, presionan al planeta con su huella de carbono, su huella ecológica, para vivir. Entonces, cuando empezamos a medir el impacto de los países, y por ende sus sociedades, en el planeta, vamos a ver que esa información nos muestra que estamos en una era que se llama la era del antropoceno. Llegamos acá porque los seres humanos, ¿vieron las eras geológicas? Bueno, después del Holoceno viene, según gran parte de la ciencia, el antropoceno. ¿Y esto es algo bueno? No, no es algo bueno, porque quiere decir que los seres humanos impactamos y nuestras sociedades impactamos muy fuertemente en el planeta, y llegamos a esta instancia. No tenemos que aumentar más de 1,5 grados y ya aumentamos 1,1, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿esto tiene que frustrarnos? ¿Tiene que defraudarnos? No, nos tiene que llamar a actuar. Y lo que hace este informe, como hace también el IPCC en varios de sus informes, es presentar posibles vías para actuar, que llama soluciones, varias de ellas basadas en la naturaleza y no contra la naturaleza. Ejemplos de que podemos vivir en un planeta saludable, con una vida saludable, sin perjudicarlo, que implica esto autoperjudicarnos. Entonces, yo ya estoy cumpliendo los 10 minutos y no me quiero extender mucho más, pero les quiero dejar principalmente este mensaje, el de la información para la toma de decisión. Cada vez contamos con más información, y es importante que esto no nos imposibilite actuar, porque a veces la información es muy acuciante, ¿no? Porque, y es dura, porque la verdad es que hemos generado muchos impactos los seres humanos, y tenemos que pensar en las actuales y en las futuras generaciones para cambiar esa forma en la que nos hemos venido relacionando con el planeta.
hay acciones, hay ejemplos que tenemos que profundizar. La agroecología, las energías renovables, un consumo cada vez más sostenible, son algunos de esos ejemplos. Pero esto nos tiene que llamar a actuar, y es muy importante que pensemos en los buenos ejemplos de participación que se vienen dando con los cambios que vienen provocando tanto las sociedades participantes como los y las jóvenes. La ley de cambio climático a nivel nacional, por solo mencionar alguno, el acuerdo de Escazú para la participación que se aprobó en el Congreso por la acción de los y las jóvenes, y muchos ejemplos más en términos de participación en las cumbres globales, y muchos ejemplos más que van a mencionar seguramente en el panel de jóvenes que nos van a compartir sus excelentes experiencias en la materia. Desde PNUD venimos trabajando con el gobierno argentino y los gobiernos, y venimos trabajando con los distintos sectores. Y para nosotros es clave apoyar los diálogos y apoyar a los y las jóvenes en los distintos lugares del país para que cada vez más podamos tomar las decisiones y podamos no fallarles como sociedad y desde nuestros distintos roles. Así que a disposición y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, María Eugenia. A continuación, como hicimos con Cata, les pedimos que aquellas preguntas que deseen hacerle las pongan en el chat, para así pasamos a responderlas antes de concluir con el panel. Ahora bien, pasando a nuestra siguiente panelista, tenemos hoy acompañándonos a María Paula Vizcardo. María Paula es ingeniera ambiental, maestrando en energías renovables en la Universidad Europea del Atlántico en Santander, España, y actualmente es coordinadora de planes locales de acción climática de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Hoy María Paula nos va a comentar un poco sobre la problemática del cambio climático en las comunidades y cómo los municipios enfrentan a dichas problemáticas. Habiendo dicho esto, María Paula, todo tuyo. Bien, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Agradezco nuevamente que podamos poner bueno, sobre la mesa, y sobre todo en un taller tan importante como este, que es trabajar con los jóvenes, las cuestiones locales y lo que está pasando, y sobre todo por qué es tan importante el cambio climático. ¿Me dicen si ven mi pantalla por las dudas? A ver si Sí, se ve. Bien, gracias. Bueno, tal vez voy a retomar la parte que Maru mencionaba del panel intergubernamental de expertos frente al cambio climático, para comentarles por qué es tan importante trabajar con el cambio climático, y también lo que mencionaba Catalina, por qué es tan importante la actuación de un gobierno local, de la asociación civil o de las organizaciones, de las universidades, trabajar con las empresas y con toda la comunidad. Bueno, un poco para describir qué es el cambio climático, es un incremento gradual de la temperatura global de la Tierra, que lo que hace es generar que otros fenómenos o amenazas climáticas, como pueden ser las sequías, los incendios, los vientos fuertes, se agraven aún más. Y estos cambios se generan por la concentración o el aumento de la concentración de ciertos gases de efecto invernadero que absorben radiación solar. Es decir, hay algunos gases que ya existen en la Tierra, que por sí absorben radiación solar. Lo que hizo la actividad humana fue aumentar la concentración de cada uno de estos gases. Es por eso que queda en el hombre hacerse responsable y tomar todas las acciones que sean necesarias para poder combatirlo. Me voy a meter un poco en la adaptación, y con esto me voy a remitir al último informe del segundo grupo del IPCC, que trata de los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad, que fue lanzado el 28 de febrero, en donde se marca una premisa fundamental que dice que la evidencia científica ya es inequívoca, que el cambio climático es una amenaza actual para el bienestar humano y para la salud del planeta.
y cualquier retraso adicional en cualquier acción global, lógicamente va a perder la posibilidad para que nosotros podamos asegurarnos un futuro que sea habitable y sostenible para todos. Por esto es tan necesario tomar medidas frente al cambio climático desde lo mínimo hasta un gobierno local que pueda estructurar tal vez medidas de mayor infraestructura. A ver si me pasa. Ahí vamos. En este informe dice, bueno, nosotros estamos viviendo cuestiones que las vivimos diariamente, pero ¿qué es lo que se espera? Bueno, se esperan olas de calor más fuertes, sequías más prolongadas, inundaciones más frecuentes, un aumento más acelerado del nivel del mar y la pérdida de biodiversidad. ¿Y cuáles son los impactos que se proyectan? O sea, ¿qué esperamos que vaya a pasar en América Latina? En primer lugar, que haya modificaciones y migraciones de especies terrestres por justamente este aumento de la temperatura global, porque lógicamente aquellas especies que están acostumbradas a un tipo de clima van a tener que migrar hacia climas que se asemejen al que en su momento habitaban. También va a haber cambio en las especies marinas y las especies que habitan en todos los ecosistemas que son costeros. Particularmente en América Latina, hay un dato que es muy triste, que es el tema de el retroceso de los glaciares de los Andes del Sur, donde tiene la tasa de pérdida más alta en relación a todo el mundo, y pasó desde 1985 de un 20% a un 60% la pérdida de esta área glaciar en nuestra región. También hay impactos que son muy visibles en lo que tiene que ver con la producción agrícola por este aumento de precipitación y este aumento de las temperaturas. Y esto hay que ponerle un foco porque no podemos ser ajenos de la realidad de América Latina, pero sobre todo de la Argentina, que somos un país muy agrícola ganadero y depende de los recursos naturales. Y si estos recursos naturales se están viendo amenazados de manera constante y se proyecta que también se vean amenazados en un futuro por estos cambios climáticos, bueno, las actividades primarias, como la agricultura y la ganadería, se van a ver enormemente amenazadas. ¿Y qué significa esto como consumidor? Bueno, que tal vez el precio de los alimentos tiendan a aumentar porque cada vez va a haber más escasez y que la calidad de los productos que compremos no sea la misma. También tenemos un dato crítico que tiene que ver con la tasa de transmisión de dengue, que aumentó de un 17 a un 80% entre el periodo del 1950 y 54 al periodo actual, 2016-2021. Este aumento en la transmisión del dengue, que es una enfermedad transmitida por vector, se debe al aumento de la temperatura y al aumento de la precipitación, porque ¿qué es lo que siempre se dijo en las campañas para prevenir el dengue? Bueno, intentemos no tener agua estancada, agua temperada estancada sobre todo, limpiar todos aquellos recipientes que puedan acumular este tipo de agua, lógicamente con inundaciones o con tormentas de lluvia más pronunciadas y el aumento de la temperatura se genera el lugar adecuado para que el dengue pueda reproducirse. Me agarro nuevamente de lo que dijo Catalina, los impactos del cambio climático no tienen el mismo alcance para hombres y para mujeres. Se considera que las mujeres son más vulnerables a los efectos del cambio climático por una imposibilidad de acceso a trabajo, acceso a mismos salarios, acceso a la educación, y lo mismo se replica para las comunidades indígenas, que por suerte hoy en día se está revalorizando que estas comunidades, sean las mujeres, la comunidad LGTBI+, o las poblaciones indígenas, tienen que tener un tratamiento diferenciado para el cambio climático. Eso no significa que estamos convirtiendo esas poblaciones aún más vulnerables haciendo esta diferencia, sino que estamos reconociendo justamente que se necesitan medidas que estén apuntadas a género y que estén apuntadas a poblaciones indígenas. Y con este panorama un poco pesimista que presento, también se dice que este aumento de la temperatura de 1,5 grados centígrados resultaría en un María, ¿nos escuchás? Parece que se quedó sin conexión.
bueno, la virtualidad a veces tiene esta gran convocatoria de distintas partes y demás, nos reúne a todos, pero estos problemas pueden suceder. Mientras esperamos que ella se reconecte, ¿les parece pasar a las preguntas que teníamos acá? Vimos un par de preguntas en el chat, unas preguntas dirigidas a Cata, tenemos dos que son muy similares, las cuales preguntan, resumidamente, ¿en qué consiste los gases de efecto invernadero y cómo podemos hacer para sufragarlos, ¿no? Para disminuirlos? Cata, te doy el espacio para dar la breve respuesta. Gracias. ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Ah, buenísimo. Bueno, creo que un poco ya ha sido explicado en qué consiste el efecto invernadero, pero yendo a cómo podemos tomar acciones para poder reducir cuáles son nuestras emisiones, me parece importante destacar que no solo necesitamos esfuerzos individuales a través de distintas medidas, como por ejemplo ser consumidores más responsables, ver qué consumimos, tratar de no generar residuos, ¿no? Como decíamos, el mejor residuo es el que no se genera, tratar de elegir cuidadosamente qué productos consumimos, qué energía consumimos, tratar de cuidar lo máximo posible nuestro consumo de energía. Pero más allá de estas acciones individuales, lo que necesitamos también es que los grandes consumidores de energía, por ejemplo, sean más responsables. Y con esto necesitamos un esfuerzo conjunto, ¿no? Entre lo que es el sector privado, las grandes empresas, como así también los gobiernos, a través de políticas públicas, generando incentivos para que se pueda llegar a este nivel óptimo de eficiencia energética, no sé si me explico. Y también unir un poco todo esto con el rol de la sociedad civil, ¿no? Es muy importante el rol de la sociedad civil para poder pujar para que estas políticas públicas primero se diseñen y después se implementen, porque leyes tenemos todos y suenan muy lindas, y también las promesas de carbono neutralidad suenan muy lindas en el ámbito internacional y demás, pero es importante que se lleven a cabo, que no sea algo solamente aspiracional, sino que se lleven a cabo y que se pueda internalizar en todos los países. Así que me parece que va un poco con ese doble paradigma, ¿no? No es solo algo individual, sino que también es un esfuerzo colectivo. No sé si responde a la pregunta y no sé si hay otra pendiente. Excelente, excelente. Sí, sí, responde. Eh, Muchas gracias. Ahora me voy a hacer una pequeña pregunta a Maru. Le invitamos a que nos cuente un poco cuáles son las herramientas que ejecuta el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Para hacerle frente al cambio climático. Si ya nos contaste un poco lo que hace el IPCC, bueno, que hace el PNUD, por ejemplo, es donde estás más abocada. Muchas gracias, Lucas. Bueno, lo que hacemos en PNUD tiene que ver, la iniciativa Promesa Climática, que justo se plantea como el paraguas, ¿no?, de las distintas acciones, tiene como distintos ejes. Uno tiene que ver con cómo acompañar a los gobiernos para que fortalezcan por ejemplo, sus sistemas de información, ¿no? Entonces, eso quiere decir, de acuerdo a la Convención Marco de Cambio Climático y también a las distintas decisiones que se han tomado a nivel global posteriores, los gobiernos tienen que informar acerca de qué emiten, qué sectores emiten, ¿sí? Y en eso, por ejemplo, el PNUD viene trabajando y acompañando al gobierno de Argentina en lo que son los distintos informes periódicos. El último ha sido, se llama BUR, las siglas BUR 4, el informe bienal, en el cual Argentina lo que hace es decirle a la Secretaría, ¿no?, de la Convención de Cambio Climático, miren, estos son los sectores que están emitiendo, y a su vez, a nivel nacional, también apoyamos el trabajo con las provincias, y no solo en relevar la información, sino también en trabajar en acciones. ¿Para qué? Para
generar planes que sirvan para la mitigación, que lo referían antes tanto digamos, mis colegas que hablaron previamente, que tiene que ver con cambiar la modalidad, reducir las emisiones que provienen de energía, de los sectores de cambio de uso del suelo, que son agricultura, ganadería, disminuir y evitar la deforestación. Todas estas son acciones para mitigar y hacer que se disminuyan los gases de efecto invernadero que se emiten. Entonces, el PNUD apoya también la elaboración de esos planes a nivel nacional, a nivel provincial. Y también, por otro lado, para la adaptación, que tiene que ver con cómo nos adaptamos a estas consecuencias tan difíciles del cambio climático y cómo trabajamos para prevenir los impactos que pueda tener en nuestras sociedades, las inundaciones, lamentablemente también los incendios, es decir, cómo trabajamos como sociedad, cómo fortalecemos las herramientas que tenga el Estado para hacer frente a eso. Entonces PNUD trabaja en distintos programas en los cuales apoya al gobierno en estas líneas, nacional y en su relación con las provincias. Y hay un esquema que me gustaría mencionar antes de pasar a los sectores, que apoya el PNUD y que es muy importante, que se llama el Gabinete Nacional de Cambio Climático. ¿Qué es esto? Es un gabinete que se creó ya ahora por la Ley de Cambio Climático, en el cual está a cargo la jefatura de gabinete de Presidencia de la Nación y coordina ambiente, pero están representados los distintos ministerios. Agricultura, energía, transporte, que son al fin y al cabo los ministerios que tienen responsabilidades respecto de los sectores que emiten, ¿no? Entonces, también nosotros apoyamos el desarrollo de este gabinete de cambio climático. Y paso a la otra parte, que es muy importante también para nosotros y que apoyamos todo en el marco, hay un acuerdo con el Estado que tiene Naciones Unidas, específicamente el PNUD, y todo está en este marco, ¿no? Que tiene que ver con apoyar a los sectores. Sector empresarial, trabajamos en una campaña que apunta a fortalecer a las empresas para que apunten a cambiar sus modalidades, adecuarse, y se llama la campaña del 1,5 grados, ¿no? Como en París se planteó el tema de no elevar la temperatura más de 2 y en lo posible que no sea más del 1,5 grados, y el IPCC nos habla de los umbrales del 1,5 grados con mucha claridad. Ahí hay una campaña que se plantea apoyar para que hagan una planificación, y se llama la campaña del 1,5 grados o la carbono neutralidad. Esa es una. Entonces trabajamos ahí con una red que se llama Pacto Global, apoyando estas campañas para que las empresas puedan tenerla en cuenta. Y finalmente, y para no hacerla tan larga, ahí me están avisando y hay que continuar, encuentros como este, y el fortalecimiento de los diálogos, de la participación de la sociedad civil, de los distintos sectores, porque la participación ciudadana es fundamental en materia ambiental, y desde sus orígenes, para fortalecer las decisiones, porque el cambio lo tenemos que efectuar las sociedades, desde ya que hay diversas responsabilidades, pero lo tenemos que efectuar en conjunto. Entonces, se apoyan mucho los diálogos, la participación, los mecanismos que puedan hacer que cada vez más se fortalezca la voz y la acción de la sociedad en su conjunto. Paro acá. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Maru. A continuación, le cedemos la palabra a María Paula. María Paula, no sé si te encontrás. Acá está, Maru. Acá, ahí te vi, ahí te doy la palabra. Ahí está. Ahí, para que termines con la presentación.
Sí, mil perdones. Bueno, la virtualidad a veces nos generan estas cosas. Bueno, retomando entonces, estábamos en el eje de adaptación y en las proyecciones que van a ocurrir en América Latina, y para continuar con este pesimismo tal vez, es, bueno, ¿qué se proyecta para el Amazonas? Un aumento de la ocurrencia del fuego, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de estos ecosistemas y biodiversidad, y a largo plazo, lógicamente, una pérdida de la estructura ecosistémica. Pero sí, ahora tenemos soluciones, en este informe se plantean soluciones, como lo son la rotación de los cultivos, implementar sistemas de alerta temprana justamente para estos productores agrícolas, para que puedan conocer cuándo van a ocurrir las inundaciones o cuándo van a ocurrir los granizos, y que puedan prepararse para eso, y eso lo hacen ya muchos municipios de la Argentina, trabajando en conjunto, y acá viene nuevamente lo del trabajo en conjunto con el INTA, para poder generar estos sistemas de alerta temprana. También manejar y conservar el suelo y el agua y la conservación de los ecosistemas, que es justamente lo que conocemos como soluciones basadas en la naturaleza, generar soluciones que no sean solamente estructurales en lo que tiene que ver con nuevas construcciones, sino que a estas nuevas construcciones o a estas soluciones le incorporemos la naturaleza. Así es como estamos viendo muchos edificios con terrazas verdes, o sea que en sus techos están incorporando nuevos ecosistemas, o también incorporarlo en el casco urbano, en las veredas, con nuevas plantaciones de árboles y demás. Luego, hace 2 días sale el tercer grupo de este panel intergubernamental de cambio climático, en donde se habla en este informe de la mitigación del cambio climático, en donde, bueno, se puede ver notoriamente en este gráfico cómo las emisiones de los distintos gases de efecto invernadero aumentó de manera significativa, y para todos los sectores. También acá tenemos en América Latina lo que representa el histórico acumulativo de dióxido de carbono en relación de todo el mundo, y bueno, nosotros representamos en América Latina el 11% de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué plantea este informe? Que la oportunidad de mantenernos por debajo de este 1,5 grados centígrados, que era lo que proponía el Acuerdo de París, bueno, estas oportunidades se redujeron notoriamente, pero hay, o propone propuestas concretas, como la eliminación temprana de los combustibles fósiles, es decir, migrar a otro tipo de energía que sea más asequible y que sea segura. Y cuando hablamos de otro tipo de energía, hablamos de las energías renovables, como es el sol, como es la energía eólica, como es la energía que proviene de la fuerza del mar. Y que los objetivos establecidos hasta ahora no son suficientes, no solamente para limitar este aumento de temperatura en 1,5, sino que todos los países estaríamos tendiendo a aumentar en 2,8 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente ninguno de los países que se propuso cumplir con este Acuerdo de París, ninguno hasta el momento lo está cumpliendo, y por eso es necesario redoblar los esfuerzos, y por eso es fundamental empezar a articular a toda la sociedad para que colabore con este aumento a 1,5 grados centígrados. Se espera que las emisiones tengan que llegar a su máximo en el 2025, o sea, en 3 años, y a partir de ahí tendríamos que reducir un 43% de nuestras emisiones para el año 2030. Entonces, en definitiva, y para cerrar, ¿por qué es tan importante el cambio climático, la actuación colectiva y la importancia de los gobiernos locales en todo esto? En definitiva, para disminuir la vulnerabilidad que tenemos social en todo el mundo. Fíjense en este mapa que podemos ver en pantalla, que hay muchas poblaciones que tienen un riesgo muy alto, o sea, hay muchas poblaciones indígenas, comunidades, mujeres, que se ven altamente vulnerables frente al cambio climático. Si bien nosotros no tenemos, particularmente en la Argentina, esta enorme vulnerabilidad a nivel global, sí la vamos a empezar a vivir con esta escasez de los recursos, y sobre todo siendo un país que depende mucho de los recursos naturales. Por eso los gobiernos locales también están intentando migrar a estas nuevas formas de energía, porque las nuevas formas de energía lo que hacen no es solamente dejar de depender del carbono, que es una fuente de energía no renovable, sino también promover un nuevo tipo de empleo.
que son aquellos empleos que fomentan la economía baja en carbono, y son los conocidos empleos verdes, que trabajan en el desarrollo sostenible. Así que hasta acá llegó mi presentación, me alegro que no se haya cortado más, y bueno, después sé que vienen las preguntas. Gracias. Genial, muchas gracias, María Paula. A continuación les pedimos a todos y a todas quienes puedan encender las cámaras, así antes de continuar con el siguiente panel, les parece hacer una foto para que quede enmarcada en la historia este encuentro. A quienes tengan las cámaras apagadas les pedimos que las enciendan y hacemos la foto. Muy bien, ahí me gusta cómo se van encendiendo todas las cámaras. Bien, ahí saco la foto, ¿eh? Va, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahora, a continuación, para seguir con el siguiente panel, le voy a ceder la palabra a mi compañera Fabiana. Fabi, todo tuyo. Bueno, este panel que viene a continuación se va a tratar sobre el rol de los jóvenes en la acción climática, y vamos a contar con Naya Cubelier, con Leonel Herrador y con Sofía Penasino, que desde muy jóvenes empezaron a activar en toda la movida ambiental y que nos sentimos muy orgullosos de tenerlos acá. Empezamos con Naya, que es licenciada en Ciencias Ambientales, especialista en cambio climático y cofundadora de Sustentabilidad Sin Fronteras. En el 2015 fue elegida joven delegada de la UNESCO por el Acuerdo de París, y en 2016 fue reconocida como una de las 10 mujeres más influyentes del año en el país. En 2018 también participó en el One Young World Summit en La Haya. Así que Naya, muy honrados de tenerte, te cedo la palabra. Buenas, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, de verdad agradecida por el espacio, por tener la oportunidad de estar acá. Gracias también a la gente de Minu y al PNUD también por la confianza. Me dijeron de presentarme en 5 minutos, así que les voy a contar 5 cosas en 1 minuto. Vamos con la primera. La primera, me considero una terrícola, un habitante de este planeta. Estamos todos en un solo planeta, es una sola casa, es el único planeta habitable. Y la verdad es que todo lo que le sucede al planeta muchas veces me hace sentir enojada, me hace sentir triste, me hace sentir angustiada y a veces hasta me desespera. Y resuelvo eso decidiendo ser parte de la solución. Decido activar, decido ser parte de un grupo de jóvenes que deciden ser parte de la solución, y eso es lo que me hace canalizarlo en entusiasmo, en alegría, en ganas de compartir, me genera curiosidad, tengo ganas de aprender más, y eso es lo que muchas veces es mi motor en el día a día. 2, les cuento que cuando estaba en la escuela, tenía 15 años, mi mamá trabajaba hasta muy tarde, entonces yo hacía muchas actividades extra escuela, y una de ellas fue el taller de ONU. Y así fue como también terminé en uno de los modelos de Naciones Unidas, que son simulacros donde uno se da cuenta de que está en la ONU. De hecho, uno de mis primeros fue organizado por Minu, y no me lo olvido más. Y gracias a esa participación me metí cada vez más en temas ambientales y empecé a soñar con ir a las Naciones Unidas. O sea, empecé a soñar como detrás de la cabeza con algún día poder estar en un espacio como el de las Naciones Unidas real. Y eso llegó varios años después, en el 2015. Sabía, ya estaba en tema, ya estaba estudiando el tema de cambio climático y sabía que iba a suceder la COP21, que era la que reunía como a todos los países del mundo para finalmente tener un acuerdo sobre las emisiones y poner un límite, y yo quería estar ahí, y me moría de ganas de estar ahí. Así que previo a eso se hizo un foro de juventudes de UNESCO, al cual para aplicar hice una petición de apoyo económico en IDEAME, o sea, le pedí posta a amigos, familiares y conocidos que me apoyen para que pueda ir a hacer el viaje, y gracias a eso pude estar en el foro de juventudes de UNESCO. Fueron 3 días de debate, un montón de gente, y conocí a un montón de jóvenes activistas, y ahí empecé a ser coordinadora de mesa, después coordinadora de grupo, después coordinadora de panel, y después ahí es cuando me eligieron junto con otro chico de Filipinas
para ir juntos como delegados jóvenes de UNESCO al Acuerdo de París. Les cuento esto porque ese fue un momento en que una niña de 15 años, adolescente que hacía modelos de ONU, cumplió su sueño de estar en la ONU, posta, en la cumbre del cambio climático, pudiendo decirle a los líderes que realmente tomaran con urgencia lo que estaba pasando, las preocupaciones, llevando la voz, llevando también iniciativas, llevando ideas. Y la historia no termina ahí, porque ahí conocí a otros jóvenes argentinos, que también me inspiraron a la acción. Y junto con ellos formamos una ONG, de la cual tengo el placer de ser cofundadora, que se llama Sustentabilidad Sin Fronteras, y que está dedicada a cambio climático en Argentina. Y hablando del rol de la juventud, nosotros con Mariana y con otros chicos tuvimos la oportunidad de estar en las COI, las Conference of Youth en inglés, es decir, las conferencias de juventud dedicadas a cambio climático. La primera, por supuesto, fue en 2015 en París, la global, y con Marian dijimos, esto está buenísimo, o sea, esto hay que traerlo al país, esto hay que hacerlo en Argentina. Y ese fue uno de nuestros primeros proyectos. En 2016 participé desde la universidad en la organización de la primera COI de Argentina, que se hizo en el Palacio de Aguas en Capital. En el 2017 no se hizo, no hubo. En el 2018 la tomamos nosotros de vuelta a la posta, y acá tengo un compañero de Tierra de Vida que podría contar más sobre la experiencia, pues la organizamos en Córdoba, muy contentos de salir de Capital, porque muchas veces esto de que siempre las cosas suceden en Capital nos molesta mucho, entonces nos fuimos a Córdoba, y en el 2019 la organizamos en Provincia de Buenos Aires. En el 2020, pandemia mediante, no lo pudimos hacer. 2021 acompañamos a Friday for Future para que le hicieran Rosario, y este año estamos acompañando a Correntinos por el Cambio Climático para hacerla en Corrientes a mediados de año. Pero no solo eso, el año pasado redoblamos los esfuerzos y decidimos ser parte de la organización de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe. Porque algo lindo es que lo que nos preocupa a nosotros le preocupa también a Bolivia, a Chile, a Perú, a Paraguay, a Costa Rica, a Panamá, a Belice. Encontrarse con jóvenes que tienen la misma edad, que tienen las mismas preocupaciones y que conocen soluciones que son muy similares, es genial, porque te ayuda a comprender que hay soluciones posibles compartidas en una agenda común en la región. Así que este año lo vamos a volver a hacer, y esta vez con sede en Costa Rica. Esperamos estar ahí, no sabemos si vamos a estar virtual o presencial, pero ese es mi acercamiento a las conferencias de los jóvenes. Y dicho eso, lo último que les quería contar respecto de un poco esta bibliografía es que estudié Ciencias Ambientales en la Facultad de Agronomía de la UBA, hice mi tesis sobre mercados de carbono, algo que era medio raro en ese momento para la facultad, y mi director de tesis cuando me recibí me regaló un libro excelente que tenía de título ¿Cómo vas a medir tu vida? Me mató, o sea, me tiró un ¿qué indicador vas a usar para medir tu vida? Y eso me llevó a una reflexión bastante profunda sobre cuál era mi propósito, qué era lo que tenía que hacer yo como terrícola en este planeta, y llegué a la conclusión de que quería ser parte de la solución al problema del cambio climático, y dedicar mi vida a eso. Y no importa bien cuándo, cómo, dónde. No sé si es a veces escribiendo una publicación, a veces es informándome, a veces es activando con otros, a veces es apoyando a otros, a veces es enseñando, pero eso fue una guía y me hizo reflexionar mucho, que tal vez una linda pregunta para hacerse cuando uno está terminando el secundario, cuando está en los últimos años, es no tanto qué vas a estudiar y de qué vas a vivir, sino qué problema del mundo quieres ser parte de la solución. Porque no importa la carrera que hagas, o no importa si estudias o no en la universidad, o si después activas o no con un grupo, si lo haces de manera solitaria, o en una ONG, o en una empresa, o lo que fuere, cuando uno descubre que hay problemas del mundo que le molestan, que siente que es una injusticia, decidir ser parte de la solución es el primer paso. Y después el camino se encuentra para poder activar. Entonces me encantaría llevarles esa provocación. Cuando se encuentren con la pregunta que alguien les haga de, che, ¿qué vas a estudiar y de qué vas a vivir? Les contesten contándoles sobre un problema del mundo que les molesta, cualquier injusticia, cualquier problema que quieran resolver, y que les pregunten, le hagan un tiro retruco de, ¿qué me recomendás para que sea parte de la solución? Y esa es una buena conversación que pueden tener con adultos más grandes, que puedan llegar a tener en los últimos años de colegio secundario. Y dicho eso, creo que el rol de los jóvenes es fundamental, trae urgencia a la conversación cuando se juntan en las calles y cuando piden justicia climática. Lo vimos muy bien con Greta, yo estoy muy agradecida que Greta haya entrado en la escena pública, política, etcétera, porque volvió a traer el sentido de urgencia respecto al cambio climático y otros temas ambientales.
es traer esperanza. Muchas veces van a escuchar a los adultos decir, no, pero los jóvenes vienen con otro chip. Es como si gracias a la interconectividad, el acceso a la información, los diálogos y las conversaciones que se dan en las aulas, es como si hubiera una nueva forma de concebir al mundo, y eso muchas veces a los adultos, a los que activan, les trae esperanza. Entonces traer esperanza y motivación también es un rol de la juventud. También es el de pedir justicia, justicia intergeneracional. Nuestra generación actual no tiene las mismas posibilidades ni los mismos recursos que la anterior, y tampoco la tendrán las que vienen. Entonces garantizar de que se haga justicia intergeneracional y se pida justicia y seguir en el camino de la justicia climática me parece que es un camino correcto para pedir desde la juventud. Y sobre todo ser arquitectos de un futuro mejor. Y para esto me meto con estos 50 años de Estocolmo. Hace 50 años se celebró la primera cumbre de la Tierra de la ONU, en 1972 en Estocolmo. Después se celebró en el 92 en Río, de la cual salieron las convenciones, por ejemplo la de cambio climático. Pero hace 50 años se puso en agenda internacional el tema ambiental, y desde entonces es uno de los temas más importantes. Entonces, en la conmemoración, en la reflexión de estos 50 años que pasaron de Estocolmo, también nos preguntamos cómo van a ser los próximos 50 años. ¿Dónde vamos a estar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo quiero que sea mi barrio? ¿Cómo quiero que sea mi escuela? ¿Cómo quiero que sean mis vínculos? ¿Cuál quiero que sea mi trabajo? ¿Cómo quiero que sea el transporte? ¿Cómo quiero que sea mi alimentación? Bueno, ¿cómo imaginamos un futuro mejor? Un futuro sustentable, un futuro inclusivo, un futuro próspero, en buena armonía con la naturaleza. ¿Cómo lo hacemos para imaginar? Entonces, Estocolmo más 50 nos plantea 17 preguntas estructuradas en 3 diálogos, de las cuales nosotros elegimos algunas, para que justamente luego ustedes puedan tomar esas preguntas como provocación para contestarlas con todas sus ganas de un futuro mejor. O sea, ser arquitectos de un futuro mejor realmente pareciera poca cosa, pero no lo es. Porque muchas veces faltan innovaciones, ideas, incentivo y energía, con tantas noticias catastróficas, con tanta información dura, con tantos reportes científicos diciéndonos que la trayectoria es negativa. Imaginar un futuro mejor es hasta un acto de rebeldía, que es muy bienvenido cuando se trata de delinear el futuro el que todos nosotros ojalá estemos presentes. Entonces, y Estocolmo más 50 en su reflexión, en estos diálogos, invita a distintos sectores a reunir su voz. No solamente a jóvenes como ustedes, sino también, para que estén al tanto, invita a la reflexión y el diálogo al sector público, al sector privado, al sector de las ONGs, a los jóvenes en general con otras agrupaciones. Y en esos diálogos nacionales, la idea es construir entre todos un camino de respuesta para imaginar el futuro. Y es ahí a donde ustedes también están invitados a ser parte de Estocolmo más 50, en estos diálogos nacionales organizados por el programa convocados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y acompañados por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comercio Exterior y Culto, la Embajada de Suecia y ONU Argentina, a que ustedes también sean parte contestando estas preguntas. Es una tarea que los invita a la reflexión y, como decía, a poner toda su creatividad para pensar en un mundo mejor. Más que disponible para las preguntas que surjan, espero no haberme extendido demasiado con el tiempo y agradecida nuevamente que nos hayan dado el espacio. No, muchísimas gracias Naya por tu intervención. La verdad que creo que a mí y todos nos dan ganas de, después de lo que dijiste, salir a cambiar el mundo, así que muchísimas gracias por venir. Seguimos con Leo, que, bueno, quería decir que si tienen preguntas para Naya, las pueden hacer al final, las pueden dejar en el chat de preguntas y al final las hacemos. Seguimos con Leo, que es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Córdoba, director de la Fundación Tierra Vida, miembro de EcoHouse Córdoba, y se desempeña como coordinador de proyectos de ambiente y cambio climático de la Dirección General de Juventud de la Municipalidad de Córdoba. Así que Leo, bienvenido. Buenas, mil gracias por la invitación. Escuché Universidad Nacional de Córdoba y también tengo que nombrar la Universidad Católica de Córdoba porque si no, la historia que voy a contar va por detrás. Son dos universidades donde yo estudié y creo que un poco también les voy a mencionar un poco, entonces, bueno, por las dudas, para que nadie se sienta mal en parte de la conversación, se las quiero nombrar a ambas.
Es un orgullo que me hayan invitado y la verdad que estoy más que a disposición siempre cuando salen estas cuestiones, más cuando es con chicos, de estudiantes secundarios. Un gusto también compartir con cada una de las expositoras anteriores y también de los chicos de MINU que han hecho esta invitación y las chicas del PNUD. La verdad que uno no sabe por dónde empezar y yo creo que más o menos cuando tenía que pensar por qué me interesó el cambio climático o por qué desde joven me llamó la atención, es decir, y pensar que yo empecé tarde, empecé a los 18 años. No es que yo desde chico tengo la necesidad de saber qué es la naturaleza, por qué me interesa la naturaleza y por qué cuidarla, que creo que esas son las preguntas que siempre me hago hoy en día. Empecé a los 18 años porque yo no tuve la posibilidad de entender el cambio climático como un fenómeno, no tuve la posibilidad de entender que el mundo se estaba viniendo abajo por cuestiones climáticas y que por ahí el tiempo y el clima me parecían lo mismo, o por ahí porque mis clases que yo tenía en el colegio no salían de explicar qué era la lluvia, qué eran los terremotos y nada más. No tuve esa comprensión, que no le echo la culpa al colegio, pero bueno, en su momento, yo tengo 24 años, en su momento no teníamos la materia que sea muy puntualizada sobre efectos del cambio climático, sobre el efecto invernadero, sobre el calentamiento global, pero tampoco me surgía la necesidad de comprender, de entender, ni tampoco tenía algo con lo cual me manejo hoy todos los días, que me sentía incómodo con esa realidad, que no lo estaba viendo. A los 18 años, cuando yo termino el secundario, empiezo en la Universidad Católica una carrera, empiezo también en una ONG que hacía modelos de Naciones Unidas, y vuelvo a esto que con Naya también compartimos un montón de momentos, y yo también hice un modelo de Naciones Unidas, y capaz comencé de ahí a darme cuenta de que tenía que hacer algo. Y esos modelos que obviamente muchos de nosotros somos fanáticos, y Mino obviamente es uno de los propulsores también en Argentina, te despiertan una necesidad de incomodidad muy fuerte, que vos decís, ¿qué puedo hacer? Al principio te preocupás por, yo quiero ser el mejor orador, que me toque el mejor país, y bueno, me estaba pasando que yo jugaba a eso, hasta que un día apareció la conferencia de partes que estuvieron hablando las anteriores oradoras, y esta conferencia de partes que yo lo pensaba como, uff, qué bueno que los presidentes se junten a hablar sobre las catástrofes naturales, pero no comprendía bien de qué trataba. Y lo hicimos por primera vez a un modelo de COP, un modelo de conferencia de partes para estudiantes secundarios. Yo teniendo 19 años, entendiendo cero, entendiendo absolutamente nada, pero con muchos profesionales de la Universidad Católica de Córdoba, desde la Agencia Córdoba Joven, que es parte de acá de la provincia, y también con una ONG que hace modelo de Naciones Unidas, empezar a comprender que no era solamente que los presidentes hablaban de cómo estaba la realidad del país, sino que tenía que ver con muchísimas más realidades. Con ese pretexto de empezar a comprender qué pasaba internacionalmente, este proyecto hacía que vayamos a los colegios secundarios a hablar de ambiente y cambio climático, y que también veamos la realidad en cada uno de estos poblados. Era un modelo que se hace en el interior, me olvidé, por las dos ya lo han escuchado, yo soy de Córdoba, de la provincia de Córdoba, y viviendo acá en la ciudad, tuvimos un recorrido por más de 60 localidades acá en Córdoba, en distintos poblados, desde el norte al sur, al este, al oeste, en donde la realidad climática era muy diferente, donde la realidad de recursos humanos y naturales era muy diferente, donde teníamos un poblado de 50.000 personas a un poblado de 300 personas. Yo lo pienso así. Íbamos a hablar de lo que a nivel internacional se discutía sobre los mercados de carbono, cuando realmente teníamos por detrás una realidad mucho más fuerte, en donde los chicos estaban estudiando en un colegio que estaba al lado de un basural a cielo abierto, en donde la contaminación se respiraba y para ellos era normal, y a la vez ellos querían jugar a ser Donald Trump y decir, no creo en el cambio climático, o querían jugar, no sé, a ser Obama en su momento y decir, sí, yo creo y por eso estoy acá firmando este Acuerdo de París. O sea, fueron momentos como que nos dimos cuenta que por ahí la realidad internacional nunca nos interpela para adentro, y siempre queremos salir a salvar a lo de afuera antes de que lo que tenemos al lado. Entonces hice mi recorrido a partir de eso, dándome cuenta que afuera está mal, pero el discurso ese también de dividirnos y de hacernos lo de afuera es esto y lo de adentro es otro, está mal de una u otra forma. Somos una realidad en conjunta, en cual yo, si me ocupo y me preocupo por lo que está pasando en el polo norte, en el polo sur, también me tengo que preocupar de lo que está pasando acá.
Entonces, un nivel de responsabilidad tengo que tener mucho más fuerte, que a los 18 años lo comprendí de a poco, y lo fui llevando y lo fui llevando, y me di cuenta que la preocupación tiene que ser para con todos y todas, y también con los distintos niveles. Conocí una organización que se llama Fundación Tierra Vida, que es de la que hoy formo parte, que me llevó a conocer a otras organizaciones, a otras agrupaciones, que conocí a Sustentabilidad Sin Frontera, y me empecé a dar cuenta que, bueno, que solos no podemos, que acompañados necesitamos muchísimo más, y me di cuenta de estas realidades que estamos viviendo, estas realidades ambientales que son realidades que afectan a lo social, a lo económico, a lo político, que muchas veces es lo que más nos cuesta hablar, que nos cuesta decir, bueno, por jóvenes no podemos hacer política y por política siempre tiene que ser partidaria, cuando tenemos que darnos cuenta de que la política es el día a día, es las decisiones que yo tomo para poder cambiar la realidad en la que yo vivo, son las preposiciones que yo voy encontrando en el camino y las posibilidades también que se me van dando. Entonces aprender a aprovecharlas es duro, es difícil. Yo con 19 años me invitan a un evento que se llamaba Cumbre de Economía Verde, en donde iba a estar Obama y un montón de premios Nobel de Economía, de la Paz, que tenían que ver con respecto de esta economía verde que se habla en su momento. Con 19 años me invitaron, el gobierno de la provincia de Córdoba, éramos 300 personas de toda Argentina, y yo les voy a decir, estuvo re lindo, hubo mucha comida, hubo muchas fotos, pero yo la pasé malísimo. La pasé mal, la pasé de una forma terrorífica, porque yo era un joven de 19 años, y esto no fue hace mucho, hoy tengo 24. No me dieron la palabra en ningún momento, me miraban como diciendo, ¿qué hace este chico acá? ¿Qué puede saber este chico acá? Y no se me dio la palabra en ningún momento con los grupos de trabajo y demás. Hoy la gente que estuvo ahí son profesionales que yo veo, con los que trabajo día a día, y nunca les he dicho, che, la verdad que no me diste la posibilidad en ese momento, pero yo aprendí muchísimo de lo que vimos ahí. Aprendí muchísimo, por más que hayas tenido los peores los peores modos, yo sabía que sabías muchísimo, aprendí muchísimo con lo que vos estuviste hablando, cada proyecto que se presentó para mí fue una oportunidad magnífica, pero por eso valoro estos espacios en los que les dan la oportunidad a los jóvenes que tienen una carrera por detrás, una carrera de militancia, una carrera ambiental, una carrera científica, por ahí muchos jóvenes que son profesionales ya y que tienen una carrera tremenda, no le dan los espacios por el ser jóvenes, y les digo a ustedes que son estudiantes de colegios secundarios, que se den la oportunidad de pararse al frente, de aprender, de querer incomodar, de aprender a que no todo está dicho, ni que yo tengo que tener 40, 50, 60 años para poder hablar de la realidad que yo estoy viviendo, en donde vivo, o en la realidad en la que yo estudio, o en la realidad en la cual yo me quiero profesionalizar. Hoy que Naya se levante y hable de cambio climático, y que para mí sea una inminencia, pero para otros sigue siendo una mujer joven que está hablando desde un lugar. Eso tiene que dejar de ser así, no es que nos van a avalar por todos lados, nos van a abrir las puertas y todo, pero aprender a tener el respeto para con cada una de estas personas que realmente está poniendo su granito de arena para hacer transformar el cambio climático. Y cortaba con eso, no, por favor, mil gracias. Hubo un montón de acciones que nos van cambiando y nos van transformando. Desde las ONGs empezamos a impulsar distintas acciones, que la pandemia no nos frenó para nada, nos dimos cuenta que el cambio climático es algo que existe, que está, que es visible, y nos empezó a dar un montón de oportunidades para ir cambiando. Al principio cuando si me preguntaban, al principio mi sueño era conocer un gorila, pero porque yo soy fanático y era algo que yo creía que la naturaleza tenía que ver con eso. Ahora mi sueño es encontrarme con muchísimos más espacios donde la gente está haciendo algo por el cambio climático y donde podamos pensar nuestros territorios, nuestro mundo mucho más allá de todo. Invitarlos a eso, a que se incomoden, a que empiecen a pensar en sus territorios, en sus pueblos, en sus ciudades, qué es lo que está pasando y de qué forma pueden ayudar. Y pensar que el papel de jóvenes no nos hace ni más ni menos. Y bueno, una frase que yo más o menos me la quiero tatuar o demás, que tiene que ver con todos los espacios que hemos recorrido los jóvenes, es que absolutamente nadie nos invitó, sino que nosotros nos metimos. Así que eso, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Leo. Impresionante todo lo que decís y toda tu evolución a lo largo del camino. Ahora seguimos con José, con Sofi Penasino, que es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de El Salvador, realizó auditorías y recopilación de información en lo que respecta a certificación ambiental para empresas, y actualmente es miembro del área de educación ambiental del Instituto Jane Goodall.
Muchísimas gracias, José, por estar. Te cedo la palabra. Bueno, hola, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sofía Penancino y bueno, para mí es un honor estar acá con ustedes hablando y frente a ustedes también hablando. Voy a tratar de no extenderme mucho. Sé que, bueno, está medio borrosa mi cámara, así que espero que me vean un poco mejor. Eh, y bueno, primero quería destacar, gracias a mis compañeros por hablar también de la parte técnica, que eso está buenísimo. Yo voy a tratar de ahondar por el lado más, también como habló Naya y Leo, de una parte también más humana, de la experiencia. Bueno, en este caso, lo que rescato, como que decía Cata, era de esto de que el ambiente, y con lo que respecta a la acción climática, es transversal. Eh, Uno tiene que pensar que no es solo, por ejemplo, reciclaje, o es solo, bueno, pensar en los autos que emiten muchos gases de efecto invernadero, o bueno, lo que sea de lo del tránsito, sino que abarca muchísimas temáticas en nuestra vida. Y que eso tenemos que ir buscándolo, si nos resuena, ir buscando la temática que sea más afín a nosotros. Y eso va a depender, va a llegar cuando eso tenga que llegar. En mi caso, por ejemplo, como bueno, Leo contaba, yo en el secundario nunca tuve ninguna materia o ningún taller referido a lo ambiental o a la educación ambiental o ecología, pero siempre fui me interesó muchísimo lo que era la naturaleza y bueno, siempre fui muy cercana a eso porque yo vivo en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, es un pueblo muy chiquito y está, bueno, rodeado de campo, eh, campo, digamos, trabajado agroindustrialmente y no hay, digamos, por ejemplo, espacios o paisajes autóctonos. Sí, pero muy poquitos. Entonces, yo siempre estuve rodeada de lo que es toda la naturaleza y me llamó muchísimo la atención. Y era esto, como contaba Leo, que me incomodaba esto de decir, bueno, yo sabía cuando terminé el secundario que quería estudiar algo, porque tenía que estudiar algo, pero algo sobre la naturaleza, como que pensaba, bueno, no, ciencias ambientales no, porque no quiero renegar con lo del reciclaje y no quiero renegar con, bueno, todos esos pensamientos que a veces una vez tenemos. Y por las vueltas de la vida terminé estudiando, empecé geología y terminé estudiando ciencias ambientales. Y la verdad que, bueno, lo agradezco muchísimo de corazón porque me dio el pie a poder experimentar un montón de cosas que justamente en mi caso tiene que ver con lo ambiental, pero hay, digamos, tengo amigos y tengo conocidos que necesariamente no estudiaron ciencias ambientales, son de otras carreras, pero que todo se reduce a lo mismo, todo se reduce a esto del cuidado de nuestro ambiente o de la sustentabilidad o aplicarlo, porque las temáticas son muy variadas. Entonces, y cada uno tiene ese poder o ese interés en el interior uno tiene que creer en ese poder interior de poder transmitir desde lo que uno le nace, lo que uno siente que está afilado, digamos, o que es más afín a uno. Entonces, bueno, yo empecé haciendo voluntariados cuando terminé la carrera de Ciencias Ambientales. Estuve con Eco House también en Capital. Eso me dio el pie a conocer muchas personas, muchos amigos y colegas del mundo ambiental. Yo me consideraba una persona muy tímida, por ejemplo, y eso, esto de incomodarnos me ayudó muchísimo a desarrollar mis habilidades de comunicación y a darme de cuenta de que, bueno, como puedo transmitir esto bien y sé que esto le puede ayudar a alguien a despertar esa curiosidad en su interior. Que eso también es lo que estamos haciendo ahora, despertar esa curiosidad en su interior para que puedan ayudar a estas acciones individuales que van a tener una acción colectiva muy grande. Porque yo creo que ese es nuestro rol también como jóvenes, con la acción climática y con el ambiente en general, de poder empezar a pensar acciones individuales, ya sea en el día a día o en conjunto, y también en comunidad, porque es muy importante encontrar personas que estén relacionadas con nuestras temáticas o lo que a nosotros nos interesa, o en este caso el ambiente, y poder crear con ellos, ya sea en el momento que sea, algo grande y algo lindo que pueda reflejar todo esto que nosotros estamos queriendo hacer, que es cuidar el ambiente. Y
Y también quiero resaltarles que no se sientan por ahí defraudados cuando algo no sale, o no sale bien o no se da. Por ejemplo, a mí acá en mi pueblo no se recicla. Y yo eso es algo que hace mucho tiempo vengo queriendo hacer, que se pueda realizar. Y bueno, por cuestiones ya sea del municipio, o porque no se dio, pandemia también fue importante, todavía no se estuvo haciendo. Entonces, en un momento me sentí defraudada, pero después me dije a mí misma, no, podés buscar otras soluciones, ya sea ecobotellas, que seguro algunos de ustedes deben conocer o han hecho, ecoladrillos, ya sea con el tema del reciclaje puntualmente. Un montón de otras soluciones que si nosotros somos positivos y le damos la vuelta, tenemos que seguir teniendo esa fe que nos caracteriza para poder seguir creando muchísimas más cosas. Y bueno, tampoco me quiero extender mucho más, quería nombrarles como algunas temáticas que a mí me interesan y siento que abarcan muchas ramas de la vida o de las carreras, digamos, de lo que hacemos en el día a día. Por ejemplo, lo que ya nombraron, que es agroecología. Yo estuve ahora en febrero de este año trabajando en una granja agroecológica en Bolsón, en el sur, que es muy hermoso. Y bueno, también una experiencia hermosa porque yo no me animaba a ir más, bueno, sola, a conocer gente que, digamos, estar con gente que no conoces. Y son experiencias que te expanden realmente muchísimo porque aprendes no solo aprendí de agroecología, era mi temática de interés, sino que también personalmente conocí muchas personas que hoy en día son muy cercanas a mí y que saben muchísimo. Conocí una bioquímica, conocí una bióloga, que también me dan muchas herramientas. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso también. Hoy en día hablando, yo teniendo 25 años, pero ustedes pueden también ser referentes más grandes que ustedes, o amigos con temáticas que les interesen que son diferentes, no tengan miedo de mostrarse y hablar. Y bueno, y aprendí muchísimo de agroecología, que para mí eso es muy importante hoy en día para nosotros, porque tenemos que estar en contacto con nuestra tierra y de una manera más amigable, más sustentable, valga la redundancia de todas estas palabras. Yo creo que eso es lo que se viene. Y bueno, después también tenemos lo que se llama, a que le gusta hacer deporte, lo que se llama, no sé si conocen, plugging, me parece que es correr o, por ejemplo, ir a hacer, o sea, tener resistencia, hacer resistencia y levantar basura. Eso se hace muchísimo hoy en día. Levantar basura, digamos, levantar lo que es para nosotros basura, pero que para otros o para otras organizaciones, otras empresas, puede ser material que ellos puedan utilizar para dar vida a nuevos productos, que eso también tiene mucho que ver con la acción climática. Porque, por ejemplo, si eso luego va a un basural a cielo abierto, un relleno sanitario mal gestionado, por ejemplo, y se quema, y digamos, se quema la basura y ahí se emiten gases de efecto invernadero, y eso se hace en muchos puntos diferentes, ahí tenés una acción que es lo que estamos viendo que impacta en la acción climática. Entonces siempre tener en cuenta que todo se da en cadena y que todo lo que hagamos, por poquito que sea, tiene un impacto positivo. Así que bueno, para terminar, espero que bueno, les haya servido mi experiencia, que pueden buscar, sean curiosos y busquen la temática que más les resuene, ya sea desde la fotografía, el turismo sustentable, si les resuena lo sustentable, porque también está bien si en este momento, hoy en día, es como, bueno, no, pero en algún momento seguro les va a llegar a sus vidas eso, así que está buenísimo poder escucharse. Y, y bueno, dejarles con esta reflexión de que tenemos que tener presente, de no perder la fe y darnos cuenta de ese poder que tenemos interior para poder crear y manifestar estas cosas. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme y bueno, por estar acá. Y ahí vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofi, por tu intervención, estuvo buenísima. Te agradecemos un montón que nos acompañes. Ahora le cedo la palabra a Lucas, que va a explicar la actividad que van a tener que hacer los colegios. Muy bien, muchas gracias, Fabi. Les estoy compartiendo la pantalla. Nosotros las y los invitamos a participar de esta pequeña actividad. Es una actividad en donde
les vamos a pedir que respondan a estas pequeñas, breves 2 preguntas. Son 2 preguntas estructurales, un poco ya comentó Naya, que son preguntas que se van a tocar en lo que es Estocolmo a 50. La primera nos dice cómo podemos restaurar y generar de manera positiva nuestra relación con la naturaleza. Y la segunda, cuáles son las métricas e indicadores que se necesitan para hacer un seguimiento de nuestro avance hacia un planeta más saludable y próspero. Lo que nosotros buscamos es que utilicen ustedes las redes sociales y armen una pieza de comunicación. Puede ser un meme, un video, una foto, o mismo también utilizar Twitter y hacer un hilo de Twitter respondiendo a estas pequeñas 2 preguntas. Además, también les vamos a pedir que en esa pieza, en esa foto, en ese video, meme, nos arroben a Minu, Asociación Minu en las redes, y también utilicen el hashtag Estocolmo50 para así, bueno, entre todos poder difundir estas piezas hermosas que seguramente van a salir y poder compartir todo este movimiento que está haciendo Estocolmo. Sin más que agregar, y para concluir voy a pasar a hacer unos breves agradecimientos, agradecerle a Sofi, a Leonel, a María Paula, a María Eugenia, a Catalina que nos tuvo que dejar, a agradecerle bueno, a Fabi, a Elena de Promesa Climática, agradecer a Naya, que nos está acompañando, a Martín, y un enorme agradecimiento a todos ustedes por haber participado. Lamentamos que se haya extendido un poquito, pero no, la verdad la actividad nos resultaba muy enriquecedora y nos pone muy contentos y contentas que hayan podido participar. Si tienen alguna duda al respecto, nosotros nos estaremos comunicando por mail, nuestra área estará comunicando por mail, como así también a los y las docentes, les estaremos enviando un documento con las consignas detalladas para esta breve actividad. Sin más que decir, muchas gracias, nos estaremos viendo. Como así también los y las invitamos al próximo encuentro que tendremos el martes que viene a las 18 horas, para profundizar esto. Será un lindo encuentro también con expertos que tratará más que nada lo que es la agenda climática internacional y más precisamente el rol de la juventud. Así que, sí, vuelvo a decir, si vas a agregar, los y las esperamos. Adiós.